Gloria a Dios. Dios es bueno. Y todo el tiempo, ¿cuántos sienten la presencia de Dios en este lugar? ¿Cuántos saben que Dios está en este lugar? ¿Cuántos creen que Dios está en este lugar? Libro de Éxodo, capítulo 14, verso 10 al 15. Son tres bases bíblicas en las cuales vamos a basar esta prédica. La segunda cita bíblica que va a tener allí va a ser Mateo capítulo 14. Mateo capítulo 14, verso 25. Mateo capítulo 14, verso 25. Y la otra que va a tener allí es Juan capítulo 6. Libro de Juan capítulo 6, desde el verso 1 hasta el verso 7. Usted se va a dar cuenta que estos tres capítulos, aunque fueron en circunstancias distintas, autores diferentes, pero encierran un significado y una relación muy especial. Y Moisés dijo al pueblo: no temáis, estad firmes y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros. Porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre los veréis. Jehová hará por vosotros y vosotros estaréis, ¿qué? Dígale al que está a su lado: cálmate, tranquilo. Dígale: serénate, Dios pelea por ti. Entonces Jehová dijo a Moisés: ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen. En estos tres pasajes bíblicos, en Éxodo capítulo 14, en Mateo 14 y en Juan 6, hay tres personajes interesantes que nos enseñan y nos dan una lección tremenda a la vida de cada uno de nosotros. ¿Cuáles son? El primero es Moisés. El segundo, que se habla en Mateo capítulo 6, capítulo 14, es Pedro. Y el tercero es Felipe, el apóstol. Y ustedes van a ver la relación que tienen estas tres personas con el tema que he titulado, con la ayuda del Señor, lecciones bajo interrogantes divinas. ¿Cuál es el tema? Lecciones bajo interrogantes divinas. ¿Cuántos se han hecho preguntas? ¿O cuánto, mejor aún, le han hecho preguntas a Dios? Levante su mano, sinceramente. Todos los que estamos acá le hemos hecho alguna vez alguna pregunta a Dios. Ahora, ¿cuántos de los que están acá le han hecho una pregunta a Dios porque es muy distinto hacerle una pregunta a Dios desde la conformidad? Señor, bueno, tengo casa, tengo carro, tengo trabajo, tengo todo. Señor, ¿cuándo me voy para Francia? ¿Cuándo me llevas a París? ¿Cuándo me das las vacaciones deseadas? Es una pregunta, pero no es una pregunta desde un área de conflicto. Pero cuando tú le haces una pregunta a Dios desde un área o desde una situación de conflicto, muchas veces Dios tiende a guardar silencio. Y muchas de esas veces Dios no te va a contestar como tú lo estás esperando. Pero créeme que aún con el silencio Dios responde. Que aún cuando Dios guarda silencio, Dios te está procesando y te está hablando a través de ese silencio. Todos los que estamos acá le hemos hecho preguntas a Dios. Es de aquí hacia allá. ¿Pero qué cuando es de allá hacia acá? Cuando ya no eres tú que le preguntas, sino es Él que te hace una pregunta a ti. Y normalmente cuando Dios te hace una pregunta a ti es para confrontarte, es para enseñarte, es para mostrarte algo. Y muchas veces de las preguntas que Dios te hace y que Dios me hace, la hace en un momento difícil, en un momento de angustia. Charles Spurgeon, mire lo que dijo: si no podemos creerle a Dios cuando las circunstancias parecen estar en nuestra contra, entonces no le creemos en absoluto. Confiar en Dios
cuando todo está bien no significa nada. Confiar en Él cuando todo está oscuro, eso se llama fe. Voy a repetir eso. Confiar en Dios cuando todo está bien no significa nada. Pero confiar en Dios cuando todo está oscuro, eso se llama fe. Apláudele fuerte, Cristo. Qué difícil es confiar en Dios cuando las cosas marchan cuesta arriba. Y aún más difícil es cuando tú le haces una pregunta a Dios y Dios no te contesta. Pero aún más difícil es cuando ese silencio de Dios no viene marcado con una respuesta que tú estás esperando, sino con una pregunta que te va a poner a pensar, que te va a desafiar. Qué difícil es cuando Dios te pregunta, como le dijo a Moisés y lo vamos a ver más adelante, ¿por qué clamas a mí? Dios le hizo 3 preguntas a estos 3 personajes que vamos a estudiar el día de hoy. Le hizo una pregunta a Moisés, le hizo una pregunta a Pedro y también le hizo una pregunta a Felipe. Y las 3 preguntas tienen algo en común. Dios quería formarlos, Dios quería enseñarlos y Dios quería procesarlos. Cuando Dios nos pregunta algo, muchas veces no es para destruirnos, no es para que nos quiere ver sufrir, sino es que nos quiere procesar, nos quiere enseñar. Usted y yo servimos a un Dios tan poderoso, tan sabio, que nuestra mente finita está limitada a sus respuestas. Pero cuando usted abre el corazón, allí usted empieza a entender. Hay ocasiones donde Dios va a permitir un mar rojo delante de ti que tú piensas que no vas a poder cruzar. Van a haber ocasiones donde vas a estar dentro de una tempestad que al principio piensas que la estás pasando ya, pero de pronto te piensas hundir. Y también van a haber ocasiones donde quizás los recursos que tienes a la mano, tú dices, no son suficientes. Y en estas 3 circunstancias se halló Moisés, se halló Pedro y se halló Felipe el apóstol. Fueron puestos bajo la lupa interrogativa de Dios y a cada uno le permitió aprender lecciones valiosas que fueron claves para su éxito ministerial. Empecemos con el primero, con Moisés. Cuando el pueblo de Israel se encuentra de frente del Mar Rojo, a los lados unas montañas llamadas Pi-Hairot y atrás el faraón que los quería aniquilar. Ese era el panorama del pueblo de Israel. El pueblo de Israel pasó más de 400 años en cautiverio, clamándole a Dios, pidiéndole todos los días. Primer año no pasó nada, 50 años, 100 años, 200 años, 300 años, 400 años, 400 y pico, 80 años. Fue cuando Dios respondió. Se acordó. ¿Por qué nuestros antepasados en esta misma tierra de Egipto, como José, que sus huesos están en este lugar? Israel era un pueblo respetado, un pueblo que era muy bendecido por Dios, gobernó a través de José. Y ahora estamos en esta situación de esclavitud. ¿Qué pasa? 400 años en esa interrogativa, de ellos hacia Dios. Pero aún Dios no le había contestado. Estaban pasando los años, pasaban los siglos. A veces usted y yo nos desesperamos porque pasan 2 días después que usted oró y no contesta. Tenga en cuenta que Israel duró más de 400 años sin respuesta. Pero vaya que Dios le respondió con gran potencia. Porque vemos que cuando Dios responde, hace no solamente que tú lo entiendas, sino que los que están alrededor tuyo clamen y vean que Dios está contigo. Que cuando Dios te responde, no solamente vas a hacer testimonio a tu familia, sino a la nación completa. Y todos los que están alrededor tuyo van a entender que Dios está contigo. Dios le contesta, levanta un hombre llamado Moisés y a otro llamado Aarón. Y Dios los usa para sacarlos de esa tierra de esclavitud. Ellos contentos se fueron, cruzaron el desierto.
Éxodo capítulo 14, verso 1. Miren lo que le había dicho Dios a Moisés. Di a los hijos de Israel que den la vuelta y acampen delante de Pi-Hahirot, entre Migdol y el mar. Hacia Baal-Zephón, delante de él acamparéis junto al mar. Que Faraón dirá a los hijos de Israel: encerrados están en la tierra, el desierto los ha encerrado, y yo endureceré el corazón de Faraón para que los siga, y seré glorificado en Faraón y en todo su ejército. Y sabrán los egipcios que yo soy Jehová, y ellos lo hicieron así. Diga conmigo: promesa. Dígale que está a su lado: Dios te ha dado una promesa. Cuando Moisés se encontró allí con todo el ejército, con todo su pueblo, al principio todo estaba bien. Acababan de ver las plagas, el azote de Dios defendiéndolos a ellos por el mal que Faraón había hecho durante muchos años, siglos. Estaban contentos. Aparentemente todo iba bien, hasta que Dios le habla a Moisés y le dice algo en específico: acampa allí delante de Pi-Hahirot, Migdol, y delante de ti el Mar Rojo. Y allí se quedaron. Pero hay algo que, por eso que le dije a usted la palabra promesa, hay algo que Dios le dijo a Moisés en los primeros versículos. ¿Qué fue lo que dijo en el capítulo 14, el verso 4? Y dijo: yo endureceré el corazón de Faraón para que lo siga. Pero miren lo que dice allí: y seré glorificado en Faraón y en todo su ejército, y sabrán los egipcios que yo soy Jehová. Dios ya le había dicho a Moisés, cuando le dio esa orden: vas a llegar allí, va a venir Faraón, pero escúchame algo, no vas a morir. Ahí no van a perecer, porque le dijo: yo seré glorificado en ustedes. Pero ¿qué pasa? Somos humanos. Muchas veces se nos olvida lo que Dios nos ha dicho. Muchas veces a ti se te ha olvidado lo que Dios te ha dicho hace muchos años atrás: que te va a usar, que va a rescatar a tus hijos, que te va a bendecir, que te va a sanar, que esa oración que estás pidiendo en lo secreto, que tu hijo venga a Cristo, que tu esposo venga a Cristo, que tu corazón necesita ser cambiado, que no aguantas eso que tienes adentro, esa depresión. Y a veces Dios, como hoy, te da una palabra y sales, pero se te olvida. Y le pasó a Moisés, porque dice más adelante el versículo 15: entonces Jehová dijo a Moisés. ¿A quién se lo dijo? ¿Al pueblo o a Moisés? A Moisés. Jehová dijo a Moisés: ¿por qué clamas? Primera pregunta, primera interrogativa: ¿por qué clamas a mí? Te lo está preguntando porque te dio una, diga, promesa. Por eso te lo está preguntando, no porque Él te quiera vacilar, como decimos los jóvenes. Oye, pero ¿qué le pasa a Dios? ¿No dice en Jeremías el capítulo 33 que dice: clama a mí y yo te responderé? Y ahora, ¿por qué me dice que clame? No, ¿por qué lo clamo a Él? ¿Qué le pasa? No, lo que pasa es que cuando Dios a ti te ha dado una promesa, tú tienes que confiar en esa promesa. Tú tienes que creer en esa promesa. Tú no puedes dudar de la palabra que Dios a ti te ha dado. Dios le ha dado promesas a la iglesia La Voz de la Esperanza. Dios te ha dado promesas a ti de provisión, de ayuda, que te va a levantar, que te va a usar. ¿Por qué dudas? ¿Por qué sigues clamando en algo que ya Dios te respondió desde hace rato? Tienes que confiar. Dios le preguntó a Moisés. La interrogativa que Dios le dio a Moisés fue: ¿por qué clamas a mí? Es necesario que entendamos en esta mañana, mis amados hermanos, cuáles son las lecciones que se desprenden de esta interrogativa divina que Dios le hizo a Moisés. ¿Cuáles son las lecciones? Recuerden que son lecciones. ¿Cuál es el tema? Lecciones bajo interrogativas de Dios. La primera lección que se desprende de esta interrogante o de esta pregunta que le hace Dios a Moisés: ¿por qué clamas a mí? La primera lección es: avanza aunque parezca imposible. Lo repito: avanza aunque parezca imposible. En el capítulo 14, en su verso 16, mira lo que dice: entonces Jehová dijo a Moisés: ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que ¿qué? Que marchen.
¿Qué le dijo Dios? ¿Le recordó la promesa? No. ¿Cuál fue la orden? Avanza. Los metió en camisas de 11 varas, como vulgarmente decimos, o un refrán venezolano. Los puso allí. Pero miren la lección que se desprende de esto. Dios no le dijo a Moisés, bueno, ustedes son más que ellos, porque probablemente eran más. Aunque Faraón tenía todo ese ejército, pero el pueblo de Israel eran millones de personas. Dios le pudo haber dicho, bueno, agarra todo lo que tengas y anda a pelear, que yo estoy contigo y los van a vencer. No le dijo eso. Le dijo que dile al pueblo de Israel que marche. Dile al que está a tu lado, muévete. Diga, muévete donde estás. Avanza. No te estanques. La iglesia, la voz de la esperanza, Dios le está diciendo esta mañana, avancen. Marchen. Yo estoy con ustedes. Nada va a ser imposible. Avancen. Avanza, pastora. Avanza, iglesia. Avanza, joven. Avanza, mi hermano. Avanza. Si tú te quedas, mira lo que va a pasar. Faraón va a venir y te va a hacer añicos. Porque quiero decirte algo. Faraón no pasaba porque todavía la pared de humo y de fuego que iba delante del pueblo de Israel se pasó para atrás, para que Faraón no pudiese alcanzarlo. Pero no iba a durar mucho tiempo. La columna de humo y de fuego que te está cubriendo quizás no dura mucho tiempo. ¿Tú sabes por qué? Porque Dios te va a probar. Dios quiere que tú avances y a veces la va a quitar, es para impulsarte. Ay, ¿por qué todo esto? ¿Y por qué me está pasando? Dios te está impulsando, no veas que te está pasando todo mal. Dios te está dando una palabra, te está diciendo, marcha, avanza, yo estoy contigo. Ah, pero es que el mar está adelante, ¿cómo lo voy a cruzar? Tu problema no es cómo se va a abrir, tu problema es marchar, porque de abrirlo me encargo yo. Lo sobrenatural depende de Dios, lo natural depende de ti. Es tu decisión. ¿Qué fuera pasado si el pueblo de Israel se fuera quedado allí? Nunca lo sabremos. El milagro, mi amado hermano, anótelo los que están anotando o grábeselo en la tabla de su corazón esto. El milagro no ocurre antes de que deje el paso, sino después que das el paso. Pues repito, el milagro no va a ocurrir antes de que deje el paso, sino después que das el paso. ¿Cuándo se abrió el mar? Cuando el pueblo de Israel empezó a marchar, no antes. Si el pueblo de Israel se fuera quedado estancado viendo, ay, no montaña, ay, Faraón, ay, el mar, ese mar no se iba a abrir. Pero cuando el pueblo de Israel obedeció la voz de Moisés de Dios a través de Moisés y dijo, bueno, está bien, nos ahogaremos. Pero si Dios dice que marchemos, marchamos, así nos ahoguemos, vamos a marchar. Cuando tú caminas en obediencia, Dios abre el mar. Es para Él. Es para Él. Por eso, mi hermano amado, la primera lección de esta interrogativa de Dios a Moisés que aprendemos allí, ¿por qué clamas a mí? Es avanza. No le preguntes a Dios, solamente avanza. Segunda lección, son dos nada más por cada uno. Usa lo que Dios te ha dado. La segunda lección que se desprende de la interrogativa divina que Dios le hizo a Moisés, ¿por qué clamas a mí? Es, usa lo que Dios te ha dado. En el versículo 16, miren lo que le dijo Dios a Moisés. Y tú, ¿a quién le estaba diciendo eso? No al pueblo, a Moisés. ¿Y a quién se lo está diciendo Dios en esta mañana? Diga, a mí. A mí. Y tú, alza tu vara. Usa lo que Dios te ha dado. ¿Sabe lo que significaba la vara en ese momento? La vara en Moisés representaba la autoridad que le había sido delegada por Dios a él. Eso representaba la vara, la autoridad. Quizás en ese momento de flaqueza Moisés la había bajado.
Dice, allí podemos ver que Moisés también tuvo miedo. Moisés clamó, Dios, ¿qué pasó? ¿Qué es lo que me dijiste allá cuando fui al monte? En la salsa que me apareciste. Esto no es lo que tú me dijiste. Nos van a matar. ¿Qué pasó? ¿Será que estás dejando a un lado el llamado que Dios te ha hecho por muchos años? Y dices, no, ya Dios no me usa. No, ya no vale la pena. Soy muy joven. O lo que yo tengo en la iglesia no lo toman en cuenta. Lo que yo hago, mis líderes no lo ven. Dios te está diciendo en esta mañana, no bajes la vara, úsala. Porque con esa vara sencilla, con ese talento sencillo, con eso que tú tienes en tu mano, es lo que Dios va a usar para avergonzar a los santos. Para usarte. Es lo que Dios va a usar. Dios te va a usar. Usa lo que tienes. No lo ocultes. Si tú lo ocultas, pierdes lo que Dios te ha dado. Y corres el riesgo de que Dios levante a otro más. Y no vas a tener excusas. Porque Dios te va a decir, yo te di. No, Señor, pero muy poco. Tu problema no era saber si era poco o mucho. Yo te lo di. Y si yo te lo doy, yo soy el Dios que de la nada hace todo. Usa lo que tienes. Dígale al que está a su lado, usa lo que tienes. El otro personaje es Pedro. Busque allí Mateo capítulo 14. Entonces le respondió Pedro y le dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo, ven. Y descendiendo Pedro de la barca, diga, descendiendo, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero él, al ver el viento, ¿qué tuvo? Oye, ¿no le parece algo similar a lo que sintió Moisés? Moisés sintió miedo. Pedro sintió miedo. Uno había visto a Dios y el otro andaba con él. Tuvo miedo y comenzando a hundirse, dio voces diciendo, Señor, sálvame. Al momento Jesús extendió la mano, asió de él y le dijo, hombre de poca fe. Aquí viene la interrogativa divina hacia Pedro. ¿Cuál es? ¿Por qué dudaste? La primera pregunta que Dios le hizo a Moisés, ¿por qué clamas a mí? Es la interrogativa de Dios hacia Moisés. Y ahora hacia Pedro le dice, ¿por qué dudaste? Los discípulos, en este contexto, los discípulos acababan de ver milagros increíbles de Dios, de Jesús. Capítulos anteriores, Jesús había hecho el milagro de las bodas de Caná. Había sanado allá al paralítico de Betesda. Había hecho muchas cosas Jesús. Un día, 2 días antes, había hecho el milagro más increíble que aparece, uno de los más increíbles que hizo Jesús, la multiplicación de panes y los peces. Los discípulos, al igual que el pueblo de Israel, acababan de ver los milagros y las señales y los prodigios que el maestro había hecho. Pero dígale que está a su lado, somos humanos. Y a pesar de todo eso, Pedro se hundió. Pedro se hundió. ¿Por qué dudaste? ¿Qué lección aprendemos de esta interrogante divina? La primera lección que aprendemos de la interrogante que Dios le hizo a Pedro, ¿por qué dudas?, es: no pierdas el enfoque. Mira a Jesús. Dígale que está a su lado, enfócate. Dígale otra vez, enfócate. No pierdas el enfoque. En el versículo 30, mire lo que dice: pero al ver el fuerte viento que tuvo, al principio Pedro tuvo fe, pero escucharon la voz de Jesús. Dije, escucharon la voz de Jesús. Jesús les dijo: hey, no teman, soy yo, tengan ánimo. Cuando ellos escucharon la voz de Jesús, se calmaron.
Pregunta, ¿quién se calmó? ¿La tempestad o los discípulos? ¿La tempestad seguía? Sí seguía. Muchas veces Jesús te va a hablar y la tempestad va a seguir. Pero cuando Jesús te va a hablar, te va a decir, no es para calmar tus circunstancias, ni es para quitar las circunstancias alrededor, sino primero quiere calmar la tempestad interna que tú tienes. Porque los discípulos estaban desesperados, habían perdido la fe, habían perdido el norte, estaban desenfocados. Se les había olvidado que horas antes su maestro que venía caminando, fíjense esto, venía caminando el maestro, un milagro sobrenatural. Horas antes, más de 5,000 personas habían sido alimentadas con 5 panes y 2 peces. Se les olvidó todo eso. Se habían desenfocado. Lo que Jesús quería, en primer lugar, no era calmarle la tempestad alrededor, era calmarle su tempestad interna. Muchas veces las circunstancias no se van a ir. Muchas veces la enfermedad no va a ser sanada. Muchas veces la nevera no se va a llenar de un día a otro. Muchas veces la casa que estás pidiendo no va a venir de un día a otro. El carro que estamos pidiendo no va a venir de un día a otro. Pero Dios primero quiere es calmar tu tempestad interna. Señor, ¿por qué? Y Señor, estás agitado. ¿Cuál fue la palabra de Jesús hacia sus discípulos? Soy yo. No tengan miedo, tengan ánimo. Dios los animó, Dios los consoló y Dios les bajó la tempestad que tenían. Eso fue el primer milagro que ocurrió allí. Dios quiere primero calmar la tempestad que tienes en el corazón. Porque ¿de qué le vale a Dios solventar, solucionar todo lo que te está pasando y tú sigues igual? No va a ocurrir nada. Ese milagro que Dios va a hacer en tu vida, quizás, probablemente, en vez de ser una bendición, más adelante se transforme en una maldición. Porque si tú no estás preparado y si tú espiritualmente, mentalmente, anímicamente no estás en paz, el Espíritu Santo no ha hecho una obra en ti, en lo íntimo primero, muy difícilmente tú vas a caminar siempre en victoria. Pero cuando tú por dentro, el Espíritu Santo hace la obra interna primero en ti, antes de que calmar la tempestad alrededor, créeme que la victoria va a ser mucho más grande. Porque cuando eso suceda, lo de afuera se va a solucionar. Porque cuando el maestro entra en la barca, todo se soluciona. Cuando el maestro se sube a la barca, la tempestad tiene que cesar. Cuando el maestro le dice a la tempestad y a la tormenta, detente, los vientos, por euroclidón que sean, se tienen que calmar a la voz del maestro. Por eso dile al que está a tu lado, enfócate. Quizás para otro hay cosas que se le dan rápidos. A ti no se te van a dar tan rápido, pero créeme que si Dios te ha dado una promesa, se te va a dar. Si Dios te ha dicho algo, se va a cumplir, tarde o temprano. Enfócate, porque cuando caminas enfocado, Dios hace lo que te ha prometido. Las palabras del Señor nunca caen por tierra. Enfócate. Dile que está a tu lado, enfócate. No pierdas el enfoque. Hebreos capítulo 12, verso 2. ¿Qué dice? Un versículo muy conocido por todos. Puesto los ojos ¿en quién? En Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra de Dios Padre. Qué mayor ejemplo que nuestro Señor Jesucristo, que puso los ojos en el Padre. ¿Sabe quién fue negado? ¿Sabe quién fue traicionado por su propia gente? Jesús. Horas antes de Jesús ir a la cruz, no hizo milagros asombrosos, no levantó muertos, no sanó paralíticos, no multiplicó más panes y más peces. Lo último, o una de las últimas cosas que hizo Jesús antes de ir a la cruz, fue lavarle los pies de aquellos que lo iban a traicionar y lo iban a negar. Le lavó los pies a Judas y le lavó los pies a Pedro. Judas lo traiciona, Pedro lo niega, pero los dos le lavó los pies. ¿Y sabe por qué lo hizo? Porque el maestro estaba enfocado.
Él decía, yo tengo que cumplir todo lo que mi padre me ha dicho, porque él sabía que cuando pasara por la prueba que iba a pasar a causa de ti y de mí, porque tuvo que ir a la cruz por mi causa y por tu causa, él decía, no importa, voy a cumplir todo lo que mi padre me ha dicho, porque galardón tengo en el cielo y me voy a sentar a la diestra del Padre y se me va a dar un nombre que es sobre todo nombre, que bajo ese nombre toda rodilla se va a tener que doblar. Jesús estaba enfocado en su galardón. Ese es nuestro mayor ejemplo. Por eso, enfócate. La segunda lección que aprendemos de esta interrogativa divina que Dios le hizo a Pedro, ¿por qué dudas? Es, para caminar en lo sobrenatural, debes dejar atrás lo natural. Para caminar en lo sobrenatural, debes dejar atrás las cosas naturales. En pocas palabras, debes dejar atrás las cosas de la carne. En el versículo 29 dice, y le dijo Jesús a Pedro, ven. Y descendiendo Pedro de la barca, diga, descendiendo. Para que Pedro pudiera caminar sobre las aguas, tuvo que primero bajarse de la barca. Si no se fuera bajado de la barca, él no iba a experimentar lo que era caminar sobre las aguas. Un hecho físico imposible hasta el sol de hoy. Pero para que Pedro pudiera experimentar o pudiese experimentar algo sobrenatural, tenía que descender de la barca. Si Pedro no fuera bajado de la barca, y fue el único que se atrevió a hacerlo, si no fuera bajado de la barca, él no fuera experimentado lo que era caminar en lo sobrenatural. ¿Por qué caminar en lo sobrenatural? Porque estaba caminando sobre algo que físicamente no se puede caminar, que es el agua. Y al principio, Pedro se bajó de la barca. ¿Y sabe qué significa eso? Se bajó de su zona de confort. Pedro se bajó de su zona de seguridad, su confort, la barca. Jesús lo movió de su zona de confort. Se tuvo que mover. Muchas veces que Dios te permita a ti experimentar grandes milagros, te permite experimentar grandes prodigios en tu vida, en tu familia, te tiene que sacar absolutamente, definitivamente te tiene que sacar de tu zona de confort. Porque si te deja todavía en la barca, que muchas veces representa en nuestras vidas el pecado, representa las cosas que no has dejado, que no has querido dejar, nunca vas a experimentar lo que es caminar sobre las aguas. La única forma de que tú experimentes lo sobrenatural es que dejes atrás la carne, que te consagres para Dios, que te bajes de la barca de la conformidad, que te bajes de la barca de lo cómodo y te vayas a lo incierto. Porque cuando Pedro se bajó, se estaba bajando en un acto de fe, pero se bajó, parecido a lo que le dijo Dios a Moisés allá: camina, avanza. Pedro se bajó. Cuando Pedro se baja, Pedro comienza a caminar sobre las aguas. Se bajó de su zona de confort. Jesús lo estaba motivando a que experimentara un nivel superior de poder y milagros. Jesús lo estaba motivando. Hey, Pedro, no te quedes en la barca. Dígale al que está a su lado, no te quedes en la barca. Sal de allí. Mire lo que dice Efesios 4:22. En cuanto a la manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. ¿Quieres experimentar milagros divinos en tu vida? Despójate del viejo hombre. ¿Quieres experimentar crecimiento en tu vida espiritual? Despójate del viejo hombre. ¿Quieres experimentar que Dios te use grandemente aquí o donde sea que Él te quiera llevar? Despójate del viejo hombre. Iglesia, la voz de la esperanza, queremos experimentar crecimiento, queremos experimentar milagros, queremos experimentar cosas grandes en esta congregación. Despojémonos del viejo hombre. Dios nos está haciendo un llamado urgente en esta mañana. Despojémonos del viejo hombre. Dios nos quiere sacar de nuestra zona de confort para que comencemos a caminar en lo sobrenatural.
Porque cuando usted comienza a caminar en lo sobrenatural, empieza a experimentar un nivel mayor de fe y de milagros. Su fe va a crecer. Su familia va a creer. Dios te va a ayudar grandemente. Pero si sigues en la barca que representa el pecado, que representa la lamentación, la queja, eres de las personas que te quejas mucho, eres de las personas que todo lo ve mal, todo lo ve, que todo te lo están haciendo a ti, no vas a avanzar. Bájate de la barca, camina sobre las aguas. Dios quiere que empieces a experimentar un nivel mayor de poder. La voz de la esperanza comenzará a experimentar un mayor nivel de poder cuando se baje de la barca, cuando comience a caminar en lo sobrenatural. Camina en lo sobrenatural. Dios quiere eso para tu vida. Dios quiere eso para mi vida. Amado amigo, Dios quiere eso para tu vida. Amado amigo que me estás escuchando en esta mañana, Dios te trajo a este lugar no porque simplemente no tenías nada que hacer el domingo, hoy. Dios te trajo a este lugar para decirte, tengo un plan contigo. Tengo un propósito contigo. Ya deja de caminar en lo natural. Quiero que me conozcas a partir de hoy como el Dios que te está llamando, que está haciendo el llamado. Y que comiences a vivir una vida diferente, una vida distinta, una vida donde empieces a experimentar que yo soy tu Salvador. Él quiere que comiences a caminar una vida diferente. Donde nos paremos, seamos la diferencia. Eso es caminar sobre las aguas. Apláudele fuerte al Señor en esta mañana. Gloria a Dios. Y por último, el tercer personaje, Felipe, el apóstol. Juan capítulo 6. Después de esto, Jesús fue al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberias, y le seguía gran multitud porque veían las señales que hacían los enfermos. Entonces Jesús subió a un monte y se sentó allí con los discípulos. Cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido gran multitud, dijo a Felipe, aquí viene la pregunta, aquí viene la interrogativa de Dios hacia Felipe: ¿de dónde compraremos pan para que coman esto? ¿Sabe cuál fue la pregunta en pocas palabras de Jesús hacia Felipe? ¿Y ahora qué hacemos? ¿Y ahora qué? Dios le preguntó a Felipe, Jesús le pregunta a Felipe, ¿cómo vamos a alimentar a estas 5,000 personas, a estas más de 5,000 personas? Y sabe, cuando le hizo esta pregunta en el versículo 5, en su parte B, ¿de dónde compraremos para que coman estos? Miren en el versículo 6, aquí hay algo interesante. Pero esto decía para probarle. Ok, ¿qué quería probar Jesús en Felipe? No lo dice. Solo dijo, pero esto decía Jesús para probarle. La pregunta que yo me hice en ese momento, ok, pero ¿qué quería probar Jesús en Felipe? Porque ahí no lo dice, ahí sigue narrando todo lo que sucedió. Me puse a investigar y resulta que Felipe, y otra cosa, estaban los 12 discípulos, pero Jesús se dirigió solo a Felipe. ¿Por qué? ¿Qué quería probar Jesús en Felipe? Y leyendo un poco, descubrí que Jesús le hace esta pregunta a Felipe porque en el lugar donde estaba ocurriendo ese milagro era cerca de donde era originario Felipe. Felipe conocía la zona. Felipe era de allí. Felipe conocía la región. Felipe sabía lo que costaba alimentar a tanta gente. Felipe era de esa zona cercana a Betsaida, de donde era él. Y Jesús le pregunta a Felipe porque Felipe era el que conocía la zona. Felipe era normalmente el que conocía a los vendedores. ¿Sabe cuál era la razón por la cual Jesús le preguntó esto a Felipe? Porque Felipe, a pesar de que andaba con Jesús, a pesar de que había visto milagros de Jesús, Felipe aún en ese punto, Felipe estaba todavía creyendo en lo físico. No tenía la mirada puesta en el maestro, tenía la mirada puesta en los recursos. Por eso Jesús le preguntó a Felipe, ¿de dónde vamos a sacar?
¿Y ahora cómo hacemos para alimentar a esta gente? Felipe de una vez calculó en su memoria, bueno, el chamo de por allá vende el pan a tantos denarios. ¿Y cuál fue la respuesta de Felipe? Ni el salario de todo un año en pan nos alcanzará para que esta gente siquiera alcance a comer un poco. Felipe hizo un cálculo matemático rapidito. No llegamos, no nos da. La razón por la cual Jesús le estaba preguntando esto para probarle era porque quería que Felipe se diera cuenta que al lado de él estaba el Dios de los recursos. Estaba el Dios que era el proveedor. Estaba el Dios que hace días atrás multiplicó el vino en las bodas de Caná y transformó las aguas en vino. Pero Felipe, todavía tenía la vista puesta en sus recursos, en lo que tenía a la mano. Esa era, por eso Jesús estaba preguntándole a Felipe. Felipe aún no había sido totalmente transformado en ese aspecto. Entonces, ¿qué aprendemos? ¿Qué lección aprendemos de la interrogativa divina que Jesús le hace a Felipe? 1. No mires tus recursos, mira a la fuente. Voy a repetirlo. No mires tus recursos, mira a la fuente. ¿Quién es la fuente? Cristo. Felipe estaba mirando lo que tenía alrededor. De hecho, le invito a que lo lea bien y estudie este pasaje. Hay muchas cosas increíbles escondidas allí. Hay dos personajes que participaron allí, Felipe y Andrés. Felipe, su respuesta definitiva, no hay. Habían dos personajes allí. Felipe, ciego, no había visto al maestro, no había entendido quién estaba con él. Dijo de una vez, no hay nada. Pero ojo, Andrés salió y dijo, ya va, ahí hay un niño que tiene 5 panes y 2 peces. Ahora la pregunta es, ¿será que Felipe no vio al niño? Sí lo vio, probablemente sí. Pero Felipe estaba tan ciego en sus circunstancias que no vio lo poco que había por ahí, que Dios podía hacer algo con eso. Andrés sí lo vio. De repente Andrés obró en fe. También se le fue la fe al rato porque dice, pero esto tampoco va a alcanzar. Pero por lo menos tuvo la iniciativa, tuvo una propuesta, tuvo algo para ofrecer. Dios le quería enseñar a Felipe que sus recursos no son los que hacen la diferencia. Lo que hace la diferencia es la fuente, Jesús. Muchas veces nuestros recursos no dan para más. Todos los que estamos aquí, todos sin excepción, estoy seguro de eso, tenemos o hemos pasado por algún tipo de necesidad. Y en esa necesidad y en esa limitante decimos, no hay recursos, no tenemos. ¿Cómo hacemos? ¿Y ahora cómo avanzamos? Pero a veces se nos olvida que el que nos llamó a la obra es el que paga. Es el que nos sustenta. Que el que te ha llamado es el que tiene un cheque blanco que te dije, pon lo que quieras allí. Eso sí, la única cosa que necesitas para recibirlo es fe. Y todo lo que tú pidas en fe, ese cheque está en blanco. Pídeme que yo te lo doy. Yo te lo doy. Y mi hermano y mi hermana, para la gloria de Dios, yo soy testigo de eso. Testigo de eso. Mi familia y yo somos testigos de eso. De la nada Dios nos ha dado muchas cosas para su gloria y para su honra. Porque cuando tú le sirves a Dios, Dios se encarga del resto. Dios te va a quitar esa limitante como se la quitó a Felipe. ¿Qué pasó después? Jesús agarró esos 5 panes y 2 peces. ¿Y qué hizo? No dijo, Padre, dame más pan. Él no dijo eso. Padre, dame más peces. No, ¿qué dijo? Dio gracias. Con lo que tienes, da gracias por eso. Con eso Dios va a usar. Da gracias. Tienes 5 panes y 2 peces nada más. No reniegues de eso. Con eso Dios va a usarte. La Biblia dice que bajó y empezó a repartir. Pero sacaban panes. Esto no tiene fondo. Sacaban panes, sacaban pescado y no se acababa. Más de 5,000 personas comieron y no solo comieron, se saciaron. Y no solo se saciaron, quedaron sobras.
¿Sabe? Cuando Dios hace el milagro en tu vida, no solo te va a saciar, te va a sobresaciar, te va a sobreabundar. No tenemos un Dios que solamente te sacia, sino tenemos un Dios sobreabundante. Cuando Dios decide bendecirte, no te bendice a media, te bendice en sobreabundancia. Cuando Dios te bendice en sobreabundancia. La sobreabundancia de Dios va a descender sobre la voz de la esperanza. Veremos este templo construido y no solo un templo medio frisado. Veremos un templo bello para la gloria de Dios. Porque si la voz de la esperanza le cree a ese mismo Dios que multiplicó los panes y los peces, Dios va a hacer cosas grandes con esta iglesia. Y en tu familia. ¿Sabe por qué? Porque cuando la bendición entra por la cabeza, también desciende por la barba. Cuando nuestros pastores son bendecidos, cuando este lugar es bendecido, usted también lo es. Y esa bendición que está en la cabeza baja por la barba. Por eso es que usted siempre tiene que orar por esa mujer que está allí sentada y por ese hombre que está por allí viajando. Porque la bendición de ellos va a ser su bendición. Amén o ayayay. No mires tus recursos, mira a la fuente. Y la última lección que nos da esta pregunta interrogativa que le hizo Dios a Felipe es: Dios no improvisa contigo, Dios tiene un plan. Voy a repetirlo. Dios no está improvisando contigo, Dios tiene un plan. Pero esto decía para probarle, pero mire lo que dice en su parte B: porque Él sabía lo que había de hacer. Ya Dios sabía lo que iba a hacer. Él sabía que iba a multiplicar los panes y los peces. Dios tiene un plan contigo, ¿sabes eso? Yo escribo mi propia historia, tú haces tu propia historia. No, la Biblia dice lo contrario. La Biblia dice que Dios te escogió desde antes de la fundación del mundo para que camines en buenas obras. Efesios capítulo 2, verso 10. Dios te escogió a ti que estás aquí sentado. Ahí, amigo que me estás escuchando. Ahí, amado hermano, joven, niño, anciano. Dios te escogió a ti para que andes en buenas obras. No es que tú lo has logrado por tu propia fuerza. Dios te escogió a ti. Dios no improvisa contigo. Dios tiene un plan maravilloso. Dígale al que está a su lado: Dios tiene un plan. Dios tiene un plan. Dios tiene un plan. Quizás tus planes te han llevado hoy en día a cometer muchos errores. ¿Sabe lo que pasó en la alimentación de los 5,000? No solamente Dios hizo ese milagro, sino que al final sobreabundó. Y miren lo que Jesús le mandó a hacer a sus discípulos. Le dijo: recójanlos ustedes mismos. Y dice que sacaban 12 cestas. ¿Cuántas cestas sacaron llenas full? 12. ¿Por qué 12? Porque habían 12 discípulos. Y Dios le quería enseñar a esos 12 que Dios es un Dios sobreabundante. Que cada uno, que al principio del milagro no había ni una cesta llena, pero al final del milagro no podían con una cada uno. Cada discípulo cargaba una cesta full. Eso te dice a ti que Dios va a proveer sobreabundantemente y tú mismo vas a cargar esa bendición y vas a ser de bendición para otros. Esta iglesia, esta congregación va a ser de bendición para otros. Ponte de pie, por favor.